Ya tenemos en Colombia las 12 del día en punto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5 en los 1490 del AM y también a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página de Facebook de Al Día Noticias y nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes que se destacan a esta hora para hoy martes 21 de enero del año 2025. No existe justificación sobre la medida de conmoción interior que tomó el gobierno de Gustavo Petro, aseguró el expresidente y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos. Santos, expresidente de la República, aseguró que al gobierno Petro le ha faltado garrote con los grupos armados con los que negocia la paz. El expresidente Juan Manuel Santos habló sobre la situación del Catatumbo, lo que está ocurriendo por estos días en la mayor crisis humanitaria que se ha presentado en los últimos días. Así que el expresidente habló sobre la crisis de seguridad en el Catatumbo por cuenta de la violencia desatada en esa región del país por combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. Santos, al ser mandatario con el que se firmó la paz con las FARC, mencionó que le aconsejaron desde un inicio al presidente Petro que el proceso con el ELN fuera bien planeado. Desde el comienzo de la paz total se le dijo al presidente y a su gobierno que eso debía ser bien planeado. Uno no puede de la noche a la mañana sentarse con 14 grupos a negociar y desmontar la infraestructura que había. Infortunadamente, no fue así, afirmó Santos. Así las cosas, señaló que los procesos que se iniciaron no fueron planeados y estamos pagando las consecuencias, pues el proceso les permitió a muchos de los grupos fortalecerse y comenzar una guerra por el control territorial. Se dice que esta guerra en el Catatumbo es porque se convierte esa región del país en un corredor para sacar la droga de Colombia hacia Venezuela, donde transita con toda la libertad. Por eso una guerra de carteles, lo que se está dando en norte de Santander. Ya son más de 20,000 los desplazados por la guerra del ELN y las FARC en el Catatumbo, según informaron las autoridades en esa región del país. A Cúcuta y Ocaña siguen llegando decenas de personas que huyen de la guerra, que se calcula ya deja más de 80 muertos en el Catatumbo, según reporte que han hecho las autoridades. Por lo pronto, la Fiscalía prioriza las investigaciones sobre la crisis en el Catatumbo. Las autoridades departamentales señalan que ya son más de 20,000 las personas desplazadas por las confrontaciones entre estas dos organizaciones armadas al margen de la ley, el ELN y el Frente 33 de las FARC. Por su parte, la Procuraduría advirtió que cerca de 46,000 niños no han podido iniciar clases en la región del Catatumbo por cuenta de este conflicto armado, este choque armado entre estas organizaciones ahora del narcotráfico. Además, el ente de control indicó que de acuerdo con la información recibida, hay firmantes del acuerdo de paz sobre los que no se conoce de su paradero porque también han sido uno de las principales víctimas. Se debió actuar en el Catatumbo desde la alerta que entregó la Defensoría del Pueblo, según dijo el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda. Cepeda dio su opinión sobre la declaratoria del estado de conmoción interior por los ataques del ELN en el Catatumbo por parte del presidente Gustavo Petro. Dijo que debió actuarse hace 2 meses cuando la Defensoría del Pueblo emitió las alertas tempranas. Así que esa es una de las situaciones más importantes en este momento y hay que destacar que ya se han dado las primeras reacciones en el país. Son muchas las que se han conocido, por eso siguen las reacciones en el país frente a la conmoción interior y la emergencia económica del gobierno de Gustavo Petro y con ellas las consideraciones que en la Corte Constitucional se caerían las decisiones del presidente por carecer de evidencia sólida para tomar dichas medidas. Así que mucha gente le está apostando a que esto, como los procesos de paz que dice Juan Manuel Santos son improvisados, estas medidas también serían improvisadas, porque no fue algo sobreviniente que apareció de un momento a otro,
como piden que sean las características cuando se declara una emergencia, sino que el gobierno estaba advertido y conocía poco a poco, cuando se iban dando los hechos, que esto podría terminar. Lo dijo Vera Grave, quien es delegada del gobierno en estas conversaciones con el ELN. Esto se veía venir desde noviembre, dijo la exdirigente del M19. Dice la senadora de la República, Angélica Lozano Correa, lo siguiente en su cuenta de X. Vamos a compartir el mensaje que ha entregado la senadora por el partido Alianza Verde, Angélica Lozano, porque son muchas las reacciones que han habido, pero vamos a compartir unas pocas, por lo menos para tener algo de evidencia en lo que coinciden muchos en este momento sobre lo que está pasando en el país. Dice Angélica Lozano en su cuenta de X, con un trino, el presidente anunció la declaración de conmoción interior y emergencia económica. Hasta el momento no se han expedido los decretos correspondientes. Todo es un trino. Una lectura básica de la Constitución indica que es difícil justificar ambos estados de excepción con base en los mismos hechos. La emergencia económica no puede decretarse por las mismas razones que fundamentan la conmoción interior, ha dicho la senadora de la República por el partido Alianza Verde, Angélica Lozano. Así que vamos de inmediato con esta declaración de la congresista del partido Alianza Verde. Angélica Lozano. La Constitución de los artículos 212 al 215 prevé las reglas excepcionales y especiales para decretar la conmoción interior, 212, y la emergencia económica, ecológica o social, 3 distintas, en el 215. Los hechos luctuosos del Catatumbo son sobrevinientes, son inesperados o son parte y consecuencia de ese planteamiento de paz total y de la presencia u omisión de diferentes instituciones. Ya lo tendrá que dilucidar la Corte. Pero el 215 de la emergencia económica expresamente dice que no procede por los hechos del 212 de la conmoción interior. El presidente anunció en un tuit, y a punta de tuits no podemos ver el sustento, la argumentación y el enfoque. Con esa información de la simple lectura de la Constitución, no creo que el presidente y el gobierno puedan decretarlos ambos. En el mejor de los casos, el de la conmoción interior, pero no veo que pueda proceder el de la emergencia económica. Un antecedente: por la avalancha del Putumayo, el presidente Santos decretó la emergencia ecológica, que está en el mismo artículo y mismas reglas. Ahí estaba Angélica Lozano sobre esta situación, y en ese mismo trino, porque ella publicó sobre algo, bueno, teníamos aquí otro trino también que queremos compartir, no el de Angélica la senadora, sino el de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien también ha fijado posición frente a esta situación que se está presentando en el país. Dice la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, el caos de la paz total de Petro terminó en conmoción interior. Desde hace 23 años, el país no había tenido que decretar conmoción interior por razones de orden público. Desde hace 17 años no se decretaba por ningún motivo, ni paz, ni seguridad, ni gobierno, solo caos. La policía, las fuerzas militares, las comunidades y los mandatarios locales tienen el conocimiento, la voluntad y las capacidades para superar esta situación, ya que el presidente no hace que al menos los deje hacer, dice la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que lo hizo sobre un trino de subsecretario de gobierno, Felipe Jiménez Ángel, quien dice desde 1991 ha habido 7 declaratorios de conmoción interior. Hace 17 años no se declara la conmoción interior en Colombia. De hecho, la última asociada directamente a orden público fue en el 2002, hace 23 años. Fuente Tobón y Mendieta, 2021. Ahí compartimos estas informaciones que se publican y que dan cuenta de los antecedentes de estas regiones. Y tal como lo ha dicho la senadora Angélica Lozano, fue a través de un trino donde el presidente de la República, Gustavo Petro, pues le dio a conocer al país su decisión. Y esto, recordemos que lo hizo sobre este video. Desde el frente de guerra
Este video que ayer compartimos, que ayer en la emisión de Al Día Noticias compartimos una publicación del ELN, donde invitaba a los disidentes, disidentes del Frente 33 de las FARC que se vinieran para el ELN, que no tenían nada que hacer allá, que porque eso era un grupo de narcotraficantes, se habían perdido toda ideología política. Este video que ayer lo compartimos, sobre este video publicó el presidente la siguiente información, donde le reportó al país la declaratoria de emergencia y el estado de conmoción. Dice el presidente: habla de los otros, pero se refiere a sí mismo. Recordemos que el del ELN decía que los de las FARC eran narcotraficantes. Por eso el presidente también, que lo presentamos ayer, decía que los narcotraficantes ahora son los del ELN. Se señalan mutuamente de ser narcotraficantes. Han perdido la inteligencia. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia, dice el presidente en su mensaje X. Es la paz la bandera revolucionaria, porque es la bandera de la vida. Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia. Escribió en 3 párrafos el presidente esa información y pues no se ha vuelto a publicar absolutamente nada. Luego aparecen las reacciones donde le sacan en cara al presidente de que en el pasado decía que la conmoción interior era sinónimo de dictadura y también que quienes estaban incendiando era porque creerían una dictadura. Entonces acá vemos, por ejemplo, seguramente lo estamos viendo allí en nuestra transmisión, esto que le publica Daniel Briceño al presidente, que él publicó en su cuenta de X. Tengan la seguridad que los incendiarios buscan la excusa para decretar la conmoción interior. Quien incendia busca la dictadura. Pues bueno, ahí aprovechan los opositores al gobierno para recordarle ciertos trinos al presidente. La concejal de Bogotá, Diana Diago, escribe: el cinismo del presidente no tiene límite, su paz total es un fiasco, que lo único que ha hecho es fortalecer a las guerrillas, el narcotráfico y la legalidad. Hoy en la región del Catatumbo se sienten los efectos del caos llamado Gustavo Petro, es lo que escribe la concejal de Bogotá, Diana Diago. Hay muchas reacciones frente a esta publicación y también tenemos declaraciones del representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, quien ha dicho: el presidente Gustavo Petro miente cuando dice que en 30 días hará lo que no ha hecho en 3 años de gobierno. Esto porque esto es el tiempo que dura la conmoción interior, 30 días. No más cortinas de humo, mejor reactive las órdenes de captura contra los delegados del ELN que están masacrando la población en el Catatumbo, ha dicho el representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui. Así que vamos con esta declaración del representante de la Cámara por Bogotá. El presidente Petro miente cuando dice que en 30 días de conmoción interior va a hacer lo que no hizo en 3 años de gobierno. Debería más bien reactivar las órdenes de captura contra los gestores de paz del ELN que hoy están masacrando a la población en el Catatumbo. Debería instalar el batallón en Tibú, que retiró hace aproximadamente 1 año y medio. Debería reactivar los batallones de inteligencia que ha venido desmantelando también. Así que no más cortinas de humo y por favor actúe, que es el comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas. Muy bien, ahí está el representante de la Cámara, José Jaime Uzcategui, haciendo referencia a esta medida que ha tomado el presidente Gustavo Petro. Tenemos también información en relación a esta situación de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Se ha pronunciado el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, y ha dicho lo siguiente sobre lo que está pasando en el Catatumbo. Recordemos que Bogotá, a través del alcalde Carlos Fernando Galán, le ofreció apoyo a Cúcuta y se va a lanzar una campaña para recoger ayudas para los damnificados, para los afectados por esta ola de violencia. Dice el trino de Gustavo Quintero Ardila: numeral somos Catatumbo y Guaviare. La violencia en el Catatumbo y el Guaviare ha dejado a muchas familias en crisis. Extendamos nuestro apoyo. Dona alimentos, ropa o insumos de primera necesidad. Puntos de recolección: Alcaldía Mayor, carrera octava con calle 10ª, IDEPAC, calle 22 con carrera 68C,
Cruz Roja, carrera 24 con calle 73, horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, numeral Bogotá, mi casa, en Bogotá, mi ciudad, mi casa. Con eso cierra la declaración, por lo menos la parte escrita, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, sobre esta situación de la ayuda y la campaña para recoger donaciones para los afectados por la ola de violencia en el Catatumbo. El secretario de Gobierno de Bogotá se solidariza con lo que está sucediendo en el Catatumbo y en el Guaviare para ayudar a todas estas personas que están pasando por una situación muy difícil. El alcalde Carlos Fernando Galán ha dispuesto distintos puntos en la ciudad en donde estaremos recibiendo donaciones. Necesitamos productos alimenticios no perecederos. Necesitamos también colchones, cobijas, todo lo que sirva para acondicionar y para dotar los albergues. Necesitamos alimentos para los animales de compañía, también elementos de aseo. Todo esto tenemos que conseguirlo muy pronto porque la gente de verdad está pasando situaciones difíciles. Les invitamos a que nos acompañen en estas jornadas de donación. Los datos, las direcciones van a estar acá en las redes sociales para que ustedes lleguen. No se olviden, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde estaremos pendientes de la mano con la Cruz Roja para recibir todas aquellas donaciones que nos lleguen y poderlas llevar al punto acordado. Es muy importante esto. Desde Bogotá tenemos que ser solidarios con lo que pasa en nuestro país. Ahí estaba el secretario Bogotá, de Gobierno. mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, en esta campaña que se lanza para apoyar a Norte de Santander. Ya hubo hoy agradecimiento por parte del alcalde de Cúcuta, al alcalde de Bogotá, al alcalde de Bucaramanga y al alcalde de Medellín, que son los que han ofrecido ayuda para los habitantes de esa región del país. También hay noticia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, que está directamente en la zona. La directora Astrid Cáceres, dice la directora que el gobierno nacional desplegó toda su capacidad institucional para redoblar esfuerzos y atender miles de niños, niñas, adolescentes y familias, comunidades afectados por el conflicto armado que se registra en el Catatumbo, aseguró desde Ocaña Astrid Cáceres, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se habla de que solo en el Catatumbo estaríamos hablando de 1.800 niños solo en una población, y en la región del Catatumbo pues está bastante afectada. Aquí las declaraciones al término de una mesa de trabajo por parte de la directora del ICBF, Astrid Cáceres. En estos momentos nos encontramos en el municipio. Perdón, esa no es la declaración que queremos compartir, es esta. Sí, la verdad es que nosotros como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hemos desplegado desde el comienzo varias de nuestras unidades móviles en territorio. Sin embargo, lo que estamos encontrando es realmente algo sin precedentes en términos de lo que puede afectar el conflicto armado a los niños y niñas. Estamos hablando de más de 1.800 niños solamente en Ocaña. Estamos hablando de un grupo grande de niños que está también en Acarí, en Teorama y en Cúcuta, ¿no? Entonces, eso nos ha implicado redoblar esfuerzos, pero estamos ante una afectación del conflicto armado que puede marcar la historia de vida de los niños del Catatumbo. Por eso estamos aquí, realmente por eso estamos aquí, porque esa generación de niños y niñas y el interés superior del niño y la niña debe llamarnos a todo el Estado a acercarnos, a cortar el circuito de guerra que se está viviendo aquí. Las historias que ellos están contando, ayer precisamente los psicosociales de Cúcuta nos contaban que en un solo día tuvieron que tener atención en crisis de más de 19 niños, y eso nos significa pues realmente, atención en crisis quiere decir que la afectación es superior a la regular, y eso nos significa pues mover todas las fuerzas que tenemos para acompañar a este grupo de familias y a estos niños y niñas que no tienen y no tenían por qué haber pasado por estas circunstancias, ¿no? Doctora, se dice también que los grupos han aprovechado el momento para reclutar más menores de edad. ¿Qué conoce de eso? ¿Es cierto? Bueno, en términos de reclutamiento realmente hemos tenido alertas para retirar a algunos niños de familias que pueden estar como en el centro del conflicto, pero no por reclutamiento, por lo menos no en este momento en el Catatumbo. Sin embargo, en el país pues sí tenemos algunos reportes que como siempre pues venimos trabajando, pero en el marco de la confrontación armada que se está dando en este territorio no hemos tenido que retirar por reclutamiento propiamente. En estos momentos está paralizado el servicio educativo en toda la zona del Catatumbo. ¿Cómo garantizar desde el gobierno nacional precisamente
restablecer los derechos de los menores de edad. Sí, eso es parte del trabajo con Ministerio de Educación. Ministerio de Educación ha expedido un calendario escolar que permite una semana más para poder restablecer las condiciones educativas. Hay un clúster de trabajo en educación en emergencia que está reunido en Bogotá ahora en la mañana, porque la educación es uno de los derechos que tiene que garantizarse en el menor tiempo posible cuando se presenta este tipo de emergencias, y esperamos los resultados de esa reunión que se está dando hoy en Bogotá. Doctora, ¿qué le dicen los alcaldes? ¿Cuál es el sentimiento de ellos, precisamente como mandatario de cada uno de los municipios que ven de manera directa esta afectación? Bueno, los alcaldes venimos conversando desde las noches primeras que sucedió la situación. En Ocaña en particular, con el alcalde estuvimos hablando la noche en que más llegó gente, y realmente eso nos alertó, porque lo usual es que podamos tener equipos acá, pero ya esto desbordaba un poco la situación que habíamos puesto, y yo siento que es un momento crítico para el país para poder unir fuerzas, nación y territorio, acompañar a los alcaldes que están viviendo esta situación, y por eso estamos hoy aquí. Acabamos de terminar la primera reunión con Asomunicipios, pero pues vamos a seguir permaneciendo aquí. Ni el viceministro ni yo vinimos para irnos, vinimos para quedarnos aquí a acompañar el territorio, y hasta que la situación se estabilice estaremos de manera permanente varios directivos nacionales acompañando cada uno de estos municipios. Doctora, ¿se tiene un plan a seguir con los niños, niñas y adolescentes para el tiempo que estén aquí? ¿Qué actividades los van a poner a hacer? Sí, hoy llegaron otras 2 unidades móviles más. Cada unidad móvil nuestra consta de 4 profesionales, psicólogo, pedagogo, antropólogo, y ellos están trabajando con ellos en unas actividades. Hemos diseñado un plan con todo el equipo nacional, porque estamos trasladando unidades móviles de otros territorios por la situación de emergencia que hay aquí. Ellos tienen un plan de trabajo de recuperación de la memoria, de trabajo emocional y afectivo. Hoy nos llegaron otras cajas de materiales, y hoy están desplazando más cajas de material pedagógico para acompañamiento psicosocial que llegan inicialmente a Cúcuta y luego las desplazamos para acá. Entonces sí hay un plan, vamos a mover más psicólogos, y seguramente si la dimensión la seguimos encontrando, pues vamos a tener que acudir a una red de voluntariado de muchos psicólogos que nos acompañen física, virtualmente, metodologías, porque hay que contener la situación emocional que se está dando en estas familias, ¿no? Ella es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, que ante la crisis humanitaria en el Catatumbo, Bienestar Familiar ha desplegado sus operaciones para atender a niñas, niños, adolescentes y sus familias, acompañamiento psicosocial, entrega de raciones alimentarias y activación de rutas son algunas de las acciones implementadas. Por eso vamos directamente al terreno donde están las acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en terreno, según se ha conocido en estos momentos. Sí, la verdad Vamos es que nosotros... a ir con esa declaración en terreno donde está el trabajo que se viene haciendo por parte del ICBF en Norte de Santander. En estos momentos nos encontramos en el municipio de Ocaña atendiendo la emergencia por las víctimas de desplazamiento forzado, el Catatumbo. Los equipos nos encontramos implementando el programa de emergencia Retorno a la Alegría para la recuperación psicoafectiva de todos los niños que han sido víctimas de acuerdo a todas las afectaciones generadas por todos estos desplazamientos. También los equipos de las unidades móviles nos encontramos en los albergues donde estamos implementando los manuales de convivencia, la creación de los comités. Un ejemplo de los comités, el comité de alimentación, el comité de aseo, el comité de seguridad, para que haya una adecuada convivencia dentro de los albergues. Montamos una olla comunitaria, la cual ha permitido garantizar los 3 tiempos de comida. Además, hemos priorizado a los niños con la bienestarina desde el principio que llegamos, desde la primera alerta que hizo, llegamos acá, les entregamos. Además de eso, hemos hecho articulaciones con más entes con la finalidad de que todas las donaciones que recibamos se las entreguemos primero a los niños, priorizando también las madres gestantes. El equipo de la unidad móvil se encuentra desde el día 1 de los desplazamientos, brindando un acompañamiento psicosocial, atención en crisis, identificando vulneraciones de los derechos de los niños y activando rutas de atención para cada una de las familias que están ingresando. Ahí está entonces la información, la manera como viene trabajando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en terreno ante esta crisis humanitaria. Y para cerrar este bloque de noticias del ELN y la situación de orden público, pues la policía de Bogotá descartó la presencia del ELN en la capital del país, luego de que aparecieron grafitis alusivos a este grupo armado en fachadas de viviendas en la localidad de Ciudad Bolívar. Según el coronel William Lara, su comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se trata de suplantación por parte de delincuencia común que busca generar terror
en la población. Así que se descarta que en efecto el ELN tenga una presencia en estos momentos en la capital del país. En horas de la mañana, en la localidad de Ciudad Bolívar, nuestras patrullas de vigilancia detectaron presencia de algunos grafitis alusivos al ELN en fachadas de algunas viviendas. En labores de investigación que se están adelantando, hemos evidenciado que se trataría de suplantación por parte de delincuencia común que busca atemorizar a nuestra población. Se desplegó un componente de inteligencia y policía judicial para determinar la responsabilidad de estos hechos. Invitamos a la ciudadanía a denunciar a la línea 123 cualquier situación que pretenda afectar la tranquilidad, la seguridad y la economía de los habitantes de la capital. Es William Lara, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, ante versiones de la presencia del ELN en la capital del país. Estamos en Al Día Noticias, en emisora .5. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. En Bogotá implementamos nuevos beneficios para los usuarios del transporte público. Transmi te da más tiempo para que hagas transbordos en el sistema. Si para llegar a tu destino usas los buses de Transmisional y luego los troncales o viceversa, desde el 18 de enero tienes 2 horas y 5 minutos para hacer transbordos gratis. Sí, gratis. Solo debes tener la tarjeta Tu Llave personalizada para acceder a este y otros beneficios. ¿Y tú, cómo te mueves por Bogotá? Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Atención, a partir del martes 7 de enero regresa el racionamiento de agua con el turno 5. Los cortes serán desde las 8 de la mañana hasta el día siguiente a la misma hora. Recuerde, continúan las 9 zonas en las que se dividió la ciudad para la restricción. En el año 2025 siga haciendo uso responsable del agua. Más información en www.acueducto.com.co y en la Acualínea 116. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilados Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Atención, a partir del martes 7 de enero regresa el racionamiento de agua con el turno 5. Los cortes serán desde las 8 de la mañana hasta el día siguiente a la misma hora. Recuerde, continúan las 9 zonas en las que se dividió la ciudad para la restricción. En el año 2025 siga haciendo uso responsable del agua. Más información en www.acueducto.com.co y en la Acualínea 116. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilados Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al Día Noticias, Economía. Hay noticias de la economía que compartimos a esta hora aquí en Al Día Noticias. Tiene que ver con un comunicado que ha entregado Fede Arroz, que es la Federación Colombiana de Arroceros. Así que frente a esta noticia, pues hay que decir lo siguiente. Fedearroz reitera su preocupación frente a los bajos precios del grano y su efecto en la seguridad alimentaria. La federación ha hecho un llamado al gobierno y a todos los actores de la cadena productiva para aunar esfuerzos que conduzcan a la preservación de esta importante actividad agrícola. Dice entonces el comunicado que la Federación Nacional de Arroceros reiteró su preocupación ante la situación que siguen padeciendo los productores del grano como consecuencia de los bajos precios a los que se sigue pagando su cosecha, con los cuales no se están cubriendo los costos de producción. Esta circunstancia, que se constituye en una gran injusticia para miles de hombres y mujeres dedicados al cultivo del arroz,
se está convirtiendo en una verdadera amenaza a la sostenibilidad de esta actividad productiva y, por lo tanto, a la seguridad alimentaria nacional, ha manifestado enfáticamente el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano. El dirigente gremial señaló con preocupación que pagar precios de compra que ni siquiera cubren los costos en que incurren los agricultores es una injusticia de grandes proporciones que puede desincentivar las siembras en todas las regiones productivas. En medio de este difícil panorama que se viene presentando desde finales del 2024, Fedearroz ha sostenido reuniones con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para proponer mecanismos como el incentivo al almacenamiento, medida que en el pasado ha demostrado su efectividad al permitir retirar del mercado los excedentes temporales. Esa pues la noticia que hay en este momento y que ponen en conocimiento los arroceros del país, preocupados por que no les está dando resultado lo que están recibiendo a cambio por cada cosecha, según acaba de denunciar Fedearroz. Y atención, un nuevo revés para el gobierno del presidente Gustavo Petro y sobre todo para el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Hay una publicación sobre un desacato, dice el representante, aunque nosotros también la teníamos acá en nuestra cuenta de X del Día Noticias, pero queremos registrar ante todo la reacción de el representante de la Cámara por Bogotá y que ha venido trabajando estos temas de salud, Andrés Forero. Dice en su cuenta de X: Corte Constitucional abre incidente de desacato a Guillermo Alfonso Jaramillo y lo combina a pagar 819.000 millones de pesos de ajustes de presupuestos máximos de 2022 en 48 horas y los corrientes de noviembre y diciembre del 2024 antes de enero 31. ¿El indolente Ministerio de Salud seguirá riéndose de los pacientes y la Corte? Pregunta el congresista y el representante de la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, y aquí pues complementa con lo que fue el fallo de la Corte Constitucional. Nosotros también en nuestro perfil de Al Día Noticias habíamos hecho la publicación de este trino diciendo que la Corte Constitucional abrió incidente de desacato al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por incumplimiento de suficiencia de presupuestos máximos para el sector. La queja que viene desde hace rato, en el sentido que lo que está girando el gobierno no es completo, le queda haciendo falta al sector salud, que el reajuste no va a agudizar la crisis, dicen algunos en ese sentido. Por eso, dice la Corte Constitucional en su trino, la Corte informa, la Corte Constitucional declaró el incumplimiento general frente al componente de suficiencia de presupuestos máximos y abrió incidente de desacato al ministro de Salud, auto 2049 del 2024, magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas, y ahí aparece el boletín de la noticia acompañado de esta imagen. Así que es oficial esta noticia, la investigación para el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Lleva hace rato mucha gente del país, desde diversos sectores, diciéndole al gobierno que la plata no alcanza, que gire más. Y pues bueno, ahí está entonces la información corroborada ya en una sentencia por la rama judicial, que tiene que girar más dineros, que lo que se está girando es insuficiente, ha dicho en ese sentido la Corte Constitucional. Vamos a ver en qué para este incidente de desacato que le abren al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. A propósito de la salud, tenemos diálogo con la concejal de Bogotá, Sandra Forero, hablando sobre el incumplimiento por parte del gobierno nacional de girar recursos para la subred Centro Oriente, que está intervenida por el gobierno nacional. En Al Día Noticias, emisora .5, estamos con la concejal Sandra Forero, concejal del Centro Democrático. Concejal, ¿cómo arranca el año Bogotá a propósito de la protesta de los trabajadores de la subred Centro Oriente por falta de pago de sus contratos? Bueno, Bogotá arranca con muchos retos. Aprovecho, John Didier, para desearte un feliz año, un 2025 venturoso, próspero, lleno de tranquilidad y amor, y a todas las personas que oyen y ven a John Didier. Arrancamos un año
con retos en seguridad, retos en salud, retos en movilidad, la necesidad de ejecutar programas interesantes como los programas de vivienda. Por ejemplo, en el tema de salud, eso que tú planteas, de estos trabajadores que se están quejando, es que tenemos un problema enorme. Hay muchos elementos que dependen del gobierno nacional. Entonces, si el gobierno nacional no cumple los acuerdos que tiene con el distrito, estamos precisamente en un debate ahorita y está diciendo el secretario de Salud, no transfirieron 30.000 millones de pesos, pues ahí tenemos un problema para los trabajadores de la salud. Y es que esto está pasando en Bogotá, pero está pasando al gobierno nacional. No se le paga a trabajadores de la DIAN, no se le paga a trabajadores del Ministerio de Trabajo. Entonces ahí hay un problema terrible y es que hay muchos elementos o servicios que dependen de la voluntad del gobierno nacional y claramente el gobierno nacional pues no cumple los compromisos y no tiene un compromiso con Bogotá. Yo hoy estoy viendo el debate, o estoy participando en el debate de salud y veo cómo este debate inició en julio y hoy la situación es otra, ha habido una gestión del distrito, hay una voluntad pero con resultados. Pero esos elementos que dependen del gobierno nacional, pues no hay avances y yo desafortunadamente en esa parte soy pesimista. Todo lo que depende del gobierno nacional, pues no vamos a tener respuesta. ¿A partir de este año usted hará parte de la Comisión de Hacienda en el Consejo? Sí, yo estoy muy feliz, seré parte de la Comisión de Hacienda, es una comisión importante, es una comisión que hace seguimiento a las finanzas del distrito, a cómo se están ejecutando los recursos, tiene que ver, por ejemplo, con cómo se reglamenta el aprovechamiento del espacio público. Yo soy una convencida que el espacio público tiene que garantizar derecho a trabajo, pero también derecho a que todos los bogotanos disfruten del espacio público. Entonces es una comisión que va a ser bien interesante. Ustedes saben que tengo un compromiso con los bogotanos para lograr incentivos tributarios para más proyectos de vivienda social y de renovación urbana. Esa es la comisión importante, es la comisión que trabaja el sector de desarrollo económico, industria y comercio. Entonces también para mis debates y propuestas sobre reactivación económica va a ser un trabajo bien interesante. Concejal Sandra Forero, usted como presidenta de Camacol durante mucho tiempo, pues lideró un gremio donde las finanzas son claves y fundamentales para poder saber cuáles son las posibilidades de desarrollo de los proyectos en la construcción. ¿Cómo es el tema de las finanzas nacionales a propósito del incumplimiento del gobierno nacional con Bogotá en estos 30.000 millones de pesos, también con el tema de los 800.000 millones de pesos para Transmilenio, que tampoco los giró, los incumplimientos con los trabajadores de algunos ministerios, muchos pagos que se están incumpliendo? El sector eléctrico habla de falta de pago del gobierno, el sector del gas también habla de falta de pago del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las finanzas nacionales? ¿No saben administrar? ¿Es una estrategia para no se sabe qué están haciendo con el dinero? ¿O realmente lo van a usar para otra cosa? No, este es el reflejo de que la izquierda es muy buena para criticar, pero no para administrar. Eso está claro. Fue lo mismo hizo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Entonces, miren, acaba de salir el ministro de Hacienda presentando y publicando un proyecto de decreto de austeridad. Que porque están sin plata y que entonces por eso se acaban programas sociales tan importantes como Mi Casa Ya, como Colombia Sin Hambre, pero es un programa de austeridad, un plan de austeridad, ayer lo decía yo, tardío, tibio e incoherente. Tardío porque vienen criticando desde el 7 de agosto del 2022 que encontraron muy difíciles las finanzas del gobierno y del país, pero sacan un plan de austeridad 2 años y medio después de arrancar el gobierno. Entonces, tibio, porque es que entonces dicen vamos a bajar las prestaciones de servicios, vamos a revisar las vacaciones de los trabajadores, vamos a ver lo de las horas extras, vamos a dejar de viajar, el presidente ya no va a ir a Davos. O sea, ¿con eso creen de verdad que van a cubrir el problema de acabar los programas sociales para la población más vulnerable? Eso es terriblemente tibio, eso es una mentira. E incoherente porque pues es que el tema es, ¿dónde está el tema? Ellos dicen, van a hacer un plan de austeridad, pero vamos a abrir 10 embajadas nuevas. Vamos a hacer un plan de austeridad, pero vamos a mantener la embajada de la FAO que le abrieron a Benedetti. Vamos a hacer un plan de austeridad, pero vamos a mantener un presupuesto para el Ministerio de la Igualdad de 1.3 billones, cuando el año pasado fue de 1.8 y no lo ejecutó. Vamos a hacer un plan de austeridad, pero aumentamos el presupuesto de la UNP. O sea, es incoherente. Acá vamos a hacer un plan de austeridad, pero la DIAN no cumple metas de recaudo.
y además no cumple, tiene la cartera más alta, tiene 48 billones de pesos de cartera. Entonces, entre otras cosas, ayer el presidente le pidió la renuncia al director de la DIAN. Entonces, es un problema de administración, de capacidad, de gestión, de saber hacer las cosas. Y la plata está en algún lado. Entonces, ellos se amparan en que no hay, por una ley de financiamiento que no les salió, pero se les olvida que tuvieron una reforma tributaria en el 22, en diciembre del 22 se la aprobaron y ahí están los recursos. Ahora, ¿quién paga los impuestos de este país? Tú lo acabas de decir. El sector minero, el sector de la industria, el comercio son de los que más aportan impuestos y los han debilitado. ¿Cómo? Pues minero a punta de fanatismo ambiental, que están acabando el sector. Industria y comercio rompiendo la confianza. ¿Quién invierte? La gente está invirtiendo afuera, los colombianos están invirtiendo afuera. Es decir, es mala gestión y ahora se inventan un plan de austeridad que desgraciadamente con las vacaciones y las horas extras de los trabajadores, ahora van a debilitar a los trabajadores. Ustedes saben cuál es el segmento donde más, el tercer renglón donde más se genera empleo, en la administración pública. Y eso es por esos contratos. Ahora, si van a acabar los contratos, acábenlos. Pero ¿y qué van a hacer con eso? ¿Qué dice la ministra de Trabajo? ¿O qué dice la representante Mafe Carrascal, que se cree experta en temas laborales y entonces ahora sí van a acabar con eso? O sea, esto es tardío, incoherente y tibio. Además de la baja ejecución del presupuesto. Pues es que además no ejecutan. Vean ustedes cómo históricamente el elemento de la inversión pública mueve la economía, pero si la plata está allá porque no la saben ejecutar, pues eso no mueve la economía. Entonces, al sector privado lo sobrecargan en impuestos y le generan desconfianza, y en el público no ejecutan, pues paralizan el país. El tema del agua, ¿cómo lo ve arrancando el año acá en Bogotá, concejal? Yo creo que el tema del agua, a mí me sorprende es que, y en eso sí tengo que decir, yo veo que se equivoca un poco la administración, porque uno ve los pronunciamientos, entonces dicen levantan el racionamiento, entonces ahora dicen vamos a retomar el racionamiento, se retoma el racionamiento, entonces hay distintas cifras. Ayer salió la personería diciendo, ojo, que se ha ido reduciendo el nivel de los embalses. Después por la noche sale el alcalde y dice, esa cifra de la personería, ese dato de la personería no es cierto. Entonces, hombre, más que ponernos ahorita a controvertir en cifras, díganos cuál es el plan para superar este problema. Es que esto nos puede llevar a tener una situación más estructural y entre la discusión de si es cierto el dato, si no es cierto, si tenemos que tomar decisiones ya, haber tenido ya una propuesta clara de hacia dónde vamos con el tema de agua. Es la concejal de Bogotá, Sandra Foreros. La entrevista completa la pueden ubicar en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez y en nuestra página de Facebook de Al Día Noticias. Incumplimientos de Gustavo Petro con Bogotá reflejan que izquierda critica pero no administra. Su plan de austeridad es tardío, tibio e incoherente. Hay un problema enorme y es que el gobierno no cumple los compromisos financieros, ha dicho la concejal de Bogotá, Sandra Forero, en estos micrófonos de Al Día Noticias. Lo que usted debe saber del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias. Y otra noticia que nos llega desde el Consejo de Bogotá, el concejal de Bogotá, Armando Gutiérrez, citó a debate de control político por el preocupante aumento de la obesidad infantil en Bogotá. Hago un llamado urgente a todas las autoridades y sectores sociales a tomar medidas contundentes y coordinadas frente a esta crisis de salud pública, ha dicho el concejal del Partido Liberal, Armando Gutiérrez. La obesidad infantil en Bogotá es más que un problema de salud. Es un llamado urgente a la acción. Como sociedad, estamos enfrentando una crisis que amenaza el futuro de nuestras niñas y niños. La obesidad no es una cuestión de voluntad individual, sino el resultado de entornos adversos, desigualdades sociales, políticas insuficientes, la promoción excesiva de alimentos ultraprocesados y el sedentarismo. Convoco a la academia, la sociedad civil, a las empresas y a las instituciones del Estado a unir fuerzas. Nuestros niños y niñas merecen crecer libres de las cadenas del sedentarismo y la mala alimentación. Desde el Consejo de Bogotá se proponen 5 medidas urgentes para combatir esta crisis. 1.
Actualizar la encuesta nacional de situación nutricional de Colombia para obtener datos precisos, confiables y actuales. 2. Fortalecer el programa de alimentación escolar PAE, garantizando comidas balanceadas. 3. Regular la publicidad de productos ultraprocesados dirigidos a menores. 4. Ampliar programas de actividad física en colegios y en espacios comunitarios. Y 5. Promover la educación nutricional, incluyendo a las familias en todo este proceso. Es el concejal de Bogotá del Partido Liberal, Armando Gutiérrez, a propósito de este debate de control político por el incremento de obesidad en los niños. Estamos en Al Día Noticias, en emisora punto 5. ¿Tu hijo deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora? A todos los que buscan una actividad saludable y educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Sion, tu mejor elección. Atención, a partir del martes 7 de enero regresa el racionamiento de agua con el turno 5. Los cortes serán desde las 8 de la mañana hasta el día siguiente a la misma hora. Recuerde, continúan las 9 zonas en las que se dividió la ciudad para la restricción. En el año 2025 siga haciendo uso responsable del agua. Más información en www.acueducto.com.co y en la Acualínea 116. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al exceder el límite de velocidad, tienes mayor probabilidad de chocar y sufrir lesiones graves o morir. ¿Y por qué te digo esto? Porque soy cirujano de trauma y emergencias y me duele ver morir gente o que quede permanentemente lesionada por algo que se puede evitar. El exceso de velocidad mata. Respeta el límite. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Bogotá implementamos nuevos beneficios para los usuarios del transporte público. ¿Usas bicicleta para llegar a Transmilenio? Tenemos buenas noticias para ti. Desde febrero recibirás un pasaje gratis cuando acumules 30 validaciones en las Transmibici del sistema. Solo debes tener tu bici registrada, la tarjeta, tu llave personalizada y activar tu beneficio en cualquier taquilla del sistema. ¿Y tú, cómo te mueves por Bogotá? Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Atención, a partir del martes 7 de enero regresa el racionamiento de agua con el turno 5. Los cortes serán desde las 8 de la mañana hasta el día siguiente a la misma hora. Recuerde, continúan las 9 zonas en las que se dividió la ciudad para la restricción. En el año 2025 siga haciendo uso responsable del agua. Más información en www.acueducto.com.co y en la Acualínea 116. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ya tenemos en Colombia a las 12 del día 48 minutos. Regresan las clases a los colegios en todo el país. Tenemos invitada a Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, quien ha preparado unos tips de ahorro y educación económica y financiera para el año nuevo escolar de más de 9 millones de estudiantes en cerca de 18.000 colegios públicos y privados en Colombia. Es un desafío económico significativo para muchas familias. En la página web de Al Día Noticias, www.aldianoticiasconjohndidier.com, pueden encontrar bien completa la información que nos ha entregado Edna Bonilla sobre estos tips de ahorro y de educación económica y financiera. Un gran desafío para las familias. Por eso vamos acá con esta declaración que hemos recogido con la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla. Bueno, en estos próximos días están ingresando a nuestro sistema educativo más o menos 9 millones de estudiantes a iniciar su año escolar y esta es una oportunidad perfecta para aprender de educación financiera, para que hablemos del ahorro, para que hablemos de los presupuestos y nuestros niños desde muy pequeñitos empiecen a planear su futuro y su bienestar.
Este año queremos darles 5 consejos que nos permiten a nosotros tener mejor educación financiera y tener mejor bienestar financiero. El primer consejo que les queremos dar a los padres y madres de familia: hay que hacer un presupuesto, hay que revisar muy bien cuáles son esos gastos que vamos a poder abordar, cuál es esa lista de útiles escolares que vamos a tener, el transporte, las clases extracurriculares en los casos en los que hay esas clases. ¿Para qué? Para compararlos con nuestros ingresos y que no vayamos a tener dificultades económicas por el tema del gasto educativo. El segundo consejo: hay que tomar decisiones informadas. En Colombia la educación pública es gratuita, nadie tiene que cobrarles absolutamente nada por lo que conlleva el gasto de la educación. Los colegios privados tienen la obligatoriedad de informarnos cómo es que calcularon la matrícula que van a tener para este año, los útiles escolares que hayan sido aprobados por el Consejo Directivo y demás gastos que deben ser aprobados y deben corresponder a la normatividad que tenemos vigente en Colombia. El tercero: antes de hacer las compras, revisemos qué tenemos, qué podemos reutilizar, hagamos muy bien esa lista, compremos solamente lo que es absolutamente necesario para que los niños, las niñas puedan disfrutar el colegio, pero si podemos reutilizar, hagámoslo. Si podemos ahorrar en cuadernos, en algunos libros, pues la invitación es a que hagamos ese proceso siempre en nuestras casas, en nuestros hogares. El cuarto: qué bueno involucrar a los niños, a las niñas, a que todos aprendamos juntos. Entonces hay que revisar también muy bien con ellos qué tienes ahí que le puede servir para el colegio, cómo podemos ahorrar, el valor del dinero y realmente que ellos se involucren en varias de las decisiones que tenemos las familias a la hora del regreso al colegio. Y el último consejo: vamos a fomentar el ahorro familiar. Colombia debe avanzar en los indicadores de ahorro. El ahorro generalmente es bienestar y cuando nosotros aprendemos juntos, involucramos, pues podemos ponernos algunas metas frente a lo que es el ahorro de la familia, que en últimas pues es el bienestar financiero de todos y todas. Creo que el regreso a las clases, el regreso al colegio, el regreso a ese espacio que es el natural para los niños y las niñas es una muy buena oportunidad para hacer educación financiera con ellos y con ellas y que todos y todas tengamos mejor bienestar financiero. Ahí estaba Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, con estos tips que nos ha regalado sobre el regreso a clases, importante. Y sobre esta misma materia se ha pronunciado también hoy la Secretaría de Educación de Bogotá, que invitó a los padres y madres de familia a denunciar cualquier irregularidad relacionada con útiles escolares y uniformes a través de los canales establecidos en Bogotá. Lida Díaz es la directora de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación y ha hecho un llamado a los padres para que denuncien cualquier irregularidad que sea detectada en el costo de los útiles y costos educativos. Secretaría de Educación queremos dar unas pautas a todos los padres, madres, cuidadores y a la comunidad educativa general relacionada con los útiles escolares y los uniformes. Primero, es importante que tengan en cuenta que estos útiles deben estar asociados con el proceso pedagógico. Es decir, no deben pedir útiles de aseo, no deben pedir resmas de papel, no deben ser pedidos por un solo proveedor o proveedor exclusivo. Los uniformes, al igual que los uniformes, no deben ser exigidos que se compren en un lugar específico o de una marca específica. Deben ser entregados al momento de la matrícula para que los padres de familia tengan conocimiento de qué es lo que deben comprar al momento de que sus hijos retornen a clase. Y habilitamos una línea de atención en WhatsApp para que los padres y las personas que crean que están pidiendo útiles, inútiles en sus instituciones educativas pongan la queja en el número de WhatsApp 322-731-1161. Acá por favor nos pueden decir el nombre de la institución educativa, el útil que ustedes consideran que están pidiendo que es un útil inútil y nosotros desde la Secretaría de Educación adelantaremos las investigaciones respectivas. Lida Díaz, directora de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación de Bogotá, sobre esta oportunidad que seguramente tienen los padres de denunciar si ven que hay ese tipo de solicitudes. Y también, pues, hay una noticia de la Secretaría de Educación adicional a esta que acabamos de presentar y tiene que ver con las matrículas. Dice la administración que en Bogotá hay más de 30.000 cupos para estudiar en colegios públicos, más de 5.300 madres
y padres de familia fueron atendidos en jornada extraordinaria de matriculatón en Bogotá el pasado fin de semana. El proceso de matrículas para los colegios públicos inició en septiembre del 2024, así que esa es una muy buena noticia. Sigue habiendo disponibilidad de cupos, dice la administración distrital en estos momentos. 12:54 minutos, hay noticia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque el registrador Hernán Penagos sostuvo que todos los puestos y mesas de votación en Putumayo estarán habilitados para las elecciones de gobernador y alcalde de Puerto Guzmán. Asimismo, recordó que es fundamental que el Estado garantice el voto libre y seguro para cada ciudadano. Se prepara este departamento del Putumayo para elegir gobernador y un alcalde, así que vamos directamente con el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. Bueno, definida la fecha del 23 de febrero, quiero destacar 2 o 3 elementos importantes. El primero, con todas las fuerzas, se ha definido claramente la garantía de que todos y cada uno de los puestos y mesas de votación van a estar abiertos el día de las elecciones para que todos los habitantes, ciudadanas y ciudadanos de Putumayo puedan ejercer el derecho al voto. En segundo lugar, como ya se ha dicho, ese día no solamente se van a llevar a cabo las elecciones de gobernador de Putumayo, sino de la alcaldía de Puerto Guzmán. En tercer lugar, la registraduría durante estos días inicia todo el proceso presupuestal y contractual que sea del caso para garantizar elecciones íntegras para la fecha prevista por el gobierno nacional. Y en cuarto lugar, es muy importante destacar el tema de la seguridad y del orden público. No solamente debemos garantizar el derecho al voto en todo el territorio del departamento, sino que hay que garantizar el derecho al voto libre. Y esa es una tarea que nos comporta a todas las organizaciones del Estado y en la que yo quiero agradecer el compromiso de todas las fuerzas militares, policía, armada, para que eso se garantice en el departamento de Putumayo. Y por eso acompañamos la posición que aquí se ha planteado y que la ha planteado el doctor Novoa como delegado de paz. Muchas gracias. Ahí estaba el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. Y una noticia dolorosa en Bogotá: encuentran a un niño de tan solo 2 años muerto y a su hermanito herido en el sur de Bogotá. Autoridades hallaron el cadáver de este niño de 2 años en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Otro menor, su hermanito de la víctima, está herido, el padrastro, el principal sospechoso. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias en emisora.5. Les esperamos mañana a partir de las 12 del día en los 1490 del AM. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Yo soy John Didier Rodríguez Marín en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.